El Ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el seminario Feliz para Siempre en su segmento Notas del Espíritu de Profecía para la lección de hoy. Oremos. Gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora abrir su palabra. Oramos, buen Dios, para que las notas del Espíritu de Profecía que hemos de leer nos puedan ayudar a crecer en espíritu y en verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados. Vamos a leer 3 notas del Espíritu de Profecía. Nota número 1. En el siglo XIV surgió en Inglaterra la estrella matutina de la Reforma. John Wycliffe fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. En ellas, Wycliffe encontró lo que antes había buscado en vano. Vio allí una revelación del plan de salvación, y a Cristo como el único abogado del hombre. Descubrió que Roma había abandonado el sendero señalado por la Biblia para seguir las tradiciones humanas. Se entregó a sí mismo al servicio de Cristo, y se decidió a proclamar las verdades que había descubierto. La mayor obra de su vida fue la traducción de las Escrituras al inglés. Esa fue la primera traducción completa de la Biblia a ese idioma que se haya hecho jamás. Ya gente de Inglaterra recibió la Biblia en su propio idioma. De ese modo la luz de la palabra de Dios comenzó a proyectar sus brillantes rayos en medio de las tinieblas. Una mano divina estaba preparando el camino para la gran reforma, la historia de la redención, páginas 353 y 354. Análisis de la nota número 1. Gracias por compartir este pasaje sobre John Wycliffe, a menudo llamado la estrella matutina de la Reforma. Wycliffe fue un teólogo inglés del siglo XIV que se convirtió en una figura central en la Reforma, no solo en Inglaterra, sino en toda la cristiandad. Wycliffe encontró en las Escrituras una revelación del plan de salvación y a Cristo como el único abogado del hombre. Se dio cuenta de que la Iglesia de Roma había abandonado el camino señalado por la Biblia para seguir las tradiciones humanas. En respuesta, se dedicó al servicio de Cristo y decidió proclamar las verdades que había descubierto. La mayor obra de su vida fue la traducción de las Escrituras al inglés, la primera traducción completa de la Biblia a ese idioma. Esta traducción permitió a la gente de Inglaterra recibir la Biblia en su propio idioma, lo que permitió que la luz de la palabra de Dios comenzara a brillar en medio de las tinieblas. De esta manera, una mano divina estaba preparando el camino para la gran reforma. Este pasaje nos recuerda el poder transformador de la palabra de Dios y el impacto que puede tener un individuo dedicado a la verdad. A través de su trabajo, Wycliffe dejó un legado duradero que continúa influyendo en la Iglesia hasta el día de hoy. Nota número 2. El valor del agente humano se estima de acuerdo con la capacidad que tiene el corazón para conocer y comprender a Dios. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:1-3. El mayor beneficio posible se obtiene por medio del conocimiento de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Este conocimiento es la fuente secreta de la cual fluye todo poder. Es a través del ejercicio de la facultad de la fe que se nos habilita para recibir y practicar la palabra de Dios. Fundamentals of Christian Education, página 341. Análisis de la nota 2. Gracias por compartir este pasaje tan inspirador. Resalta la importancia del conocimiento de Dios y cómo este conocimiento puede ser una fuente de poder y transformación. El pasaje sugiere que el valor de un individuo se mide por su capacidad para conocer y comprender a Dios. Esta idea se refuerza con las citas de 2 Timoteo 2:1-3 y Juan 17:3, que enfatizan la importancia de esforzarse en la gracia de Cristo, enseñar a otros, sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo y conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. El conocimiento de Dios no es solo una fuente de poder, sino también la clave para la vida eterna. A través de la fe, somos capaces de recibir y practicar la palabra de Dios. Este conocimiento y la práctica de la fe pueden llevar a una transformación profunda en nuestras vidas. Espero que esta reflexión te sea útil. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar.
Estoy aquí para ayudar. Nota número 3. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. Abrió ante mí la palabra de Dios y la vi rodeada de una luz hermosísima y sorprendente. Fueron pasando página tras página, y leí las misericordiosas invitaciones y palabras de súplica a buscar la gloria y la voluntad de Dios, y todas las demás cosas serían añadidas. Buscad primeramente conocer a Dios antes que nada. Escudriñad las Escrituras. Alimentaos de las palabras de Cristo, que son espíritu y vida, y vuestro conocimiento aumentará y se expandirá. Estudiad vuestra Biblia. No estudiéis la filosofía contenida en muchos libros, sino estudiad la filosofía de la palabra del Dios viviente. Otras producciones literarias tienen poca importancia cuando se comparan con esta. No pongáis en vuestra mente tantas cosas vulgares que no satisfacen. En la palabra de Dios se despliega un rico banquete ante vosotros. Es la mesa del Señor, abundantemente provista, donde podéis comer y satisfaceros, a fin de conocerle. 14 de julio, página 201. Análisis de la nota 3. Gracias por compartir este pasaje tan inspirador. Resalta la importancia de la palabra de Dios como fuente de gozo, alegría y conocimiento. El versículo de Jeremías 15:16 expresa el deleite y la alegría que se encuentran en las palabras de Dios. Este gozo proviene de la comprensión de que el nombre de Dios ha sido invocado sobre nosotros. El pasaje también enfatiza la importancia de buscar a Dios y su voluntad por encima de todo lo demás. Nos anima a escudriñar las Escrituras y a alimentarnos de las palabras de Cristo, que son espíritu y vida. A medida que hacemos esto, nuestro conocimiento de Dios aumentará y se expandirá. Además, nos insta a estudiar la Biblia en lugar de la filosofía contenida en muchos libros. La palabra de Dios se presenta como un banquete rico y abundante que satisface nuestras almas de una manera que otras producciones literarias no pueden. Este pasaje nos recuerda que, al centrarnos en la palabra de Dios y buscar conocerle más profundamente, podemos experimentar un gozo y una satisfacción inigualables. Conclusiones. Claro, aquí te dejo una conclusión basada en las 3 notas que compartiste. El poder transformador de la palabra de Dios. Este tema resalta la importancia del conocimiento de Dios y cómo este conocimiento puede ser una fuente de poder y transformación. Nos recuerda que, como creyentes, estamos llamados a estudiar la palabra de Dios, a ser transformados por ella y a compartirla con otros. El impacto de los reformadores como John Wycliffe. La historia de John Wycliffe es un testimonio del poder de la palabra de Dios para transformar vidas y sociedades. A pesar de las dificultades y la persecución, su trabajo en la traducción de la Biblia al inglés permitió que muchas más personas tuvieran acceso a las Escrituras y fueran transformadas por su mensaje. El gozo de la salvación en Cristo y el poder de la fe. Este pasaje nos recuerda que el valor de un individuo se mide por su capacidad para conocer y comprender a Dios. Esta idea se refuerza con las citas de 2 Timoteo 2, 1, 3 y Juan 17:3, que enfatizan la importancia de esforzarse en la gracia de Cristo, enseñar a otros, sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, y conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. En resumen, estos pasajes nos recuerdan el poder transformador de la palabra de Dios, el impacto de los reformadores en la difusión de la palabra, y el gozo y el poder que se encuentran en la salvación a través de Cristo. Nos animan a profundizar en nuestro estudio de las Escrituras, a vivir nuestras vidas de acuerdo con las enseñanzas de Dios, y a compartir estas verdades con otros. Agradecimientos. Agradecemos a Dios por su palabra, que es una fuente de gozo, alegría y conocimiento. Damos gracias por los reformadores como John Wycliffe, que dedicaron sus vidas a traducir y difundir la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por el don de la salvación a través de Cristo y por el poder de la fe. Damos gracias por la oportunidad de crecer en nuestro conocimiento de Dios y de ser transformados por su palabra. Peticiones. Pedimos a Dios que nos ayude a profundizar en nuestro estudio de las Escrituras y a aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. Pedimos sabiduría para entender la palabra de Dios y valor para compartirla con otros. Pedimos la guía de Dios para ayudarnos a vivir nuestras vidas de acuerdo con su voluntad. Pedimos a Dios que nos ayude a ser luz en el mundo, compartiendo su amor y gracia con los demás. Invitación especial. Queridos amigos, nos complace invitarles a unirse a nosotros en el estudio del capítulo 2, La más urgente necesidad del hombre, del libro, El camino a Cristo. Este estudio nos ayudará a entender mejor el propósito de Dios al crear al hombre y cómo el tentador ha intentado desbaratar este propósito.
Esperamos que se unan a nosotros en este viaje de descubrimiento y reflexión. Recuerda nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones, amén. Ha sido una cortesía de José A.M. Foto. Visita nuestro sitio en Instagrams. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Seminarios Tizu, la mejor alternativa en tutorías y seminarios de reforzamientos escolares para primaria, secundaria y universidad. Para preguntas o comentarios escribe a cnectatejm@gmail.com o usa la ventana de comentarios. Bendiciones para todos. Les esperamos mañana. Con la ayuda de Dios. Amén.